¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una persona cree que puede ganar haciendo trampa? ¿Realmente el fraude trae éxito? ¿O tarde o temprano terminará destruyendo a esta persona que lo practica? Bienvenidos a este video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y en esta oportunidad vamos a hablarles de un cuento muy importante de nuestro gran poeta César Vallejo. Descubriremos por qué el mensaje que transmite este cuento todavía sigue siendo vigente hasta la actualidad. El cuento Cera, publicado en 1923 dentro de escalas melografiadas, narra la historia de un jugador que manipula los dados con cera para ganar mediante el engaño. Este jugador es Chale. Sin embargo, Vallejo va más allá del juego y nos muestra cómo la ambición y el fraude pueden hacer que una persona pierda tanto la dignidad como sus valores. En nuestro ensayo sostenemos que el fraude nunca es un verdadero camino hacia el éxito, porque termina provocando la degradación moral de la persona, quien lo practica. A continuación, vamos a ver una entrevista realizada por nuestra compañera Ximena a una psicóloga que nos va a hablar a comprender, nos va a ayudar a comprender mejor sobre este tema. Adelante, Ximena. Buen día a todos. Hoy estamos con la licenciada en Psicología Antonia Palacios Rodríguez, quien nos va a responder unas preguntas relacionadas con el cuento de César Vallejo, Cero. Bueno, comenzando, desde la psicología, ¿cómo se explica que una persona pase de jugar por diversión o necesidad a recurrir de manera sistemática al fraude y al engaño para obtener beneficios económicos? Bien, buenas. Agradezco esta oportunidad. Y bien, desde el punto de psicología, esto suele ser un cambio bastante progresivo y no ocurre de un momento a otro, ¿no? En algunas personas hay la necesidad económica, en donde hay la búsqueda de las recompensas rápidas o la presión de poder mantener un estilo de vida determinado, ¿no? La sociedad muchas veces nos presiona a solamente aparentar. Entonces, hay personas que logran justificar ello con pequeñas conductas deshonestas, ¿no? Si estas acciones generan un beneficio o un placer en la persona y consideran que no tienen unas consecuencias inmediatas, entonces es más probable que pueda repetirse y hasta convertirse en un patrón de comportamiento. Y con el tiempo, el engaño deja de verse como algo excepcional, sino como algo ya parte de su vida cotidiana, algo su día a día. Entonces, esto se percibe como una estrategia, perdón, válida para poder alcanzar sus objetivos, a pesar de que éticamente no es correcto. Ya. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cómo influye en un entorno donde el fraude y las apuestas clandestinas están normalizados en la conducta de una persona? ¿Es el ambiente el que favorece esta conducta o las personas con esta predisposición buscan ese tipo de espacios? Sí, el entorno influye bastante porque es donde nosotros nos relacionamos, donde observamos todo. El ser humano tiene la capacidad de observar y poder aprender ciertas conductas e incluso muy diferente a lo que nos puedan inculcar de palabra. eh, el ejemplo que nos puedan brindar es bastante importante. Y cuando el fraude o las apuestas clandestinas se consideran como algo normal, algo tradicional en el entorno, entonces puede disminuir la percepción de un riesgo o de que eso realmente es algo malo. Entonces aumenta la posibilidad de que se siga aumentando esas conductas, se repitan y se genere un patrón. Sin embargo, el ambiente por sí solo no puede determinar lo que es el comportamiento. También influyen los factores personales. Muchas veces en un entorno familiar puede ser que el padre tenga esa inclinación de hacer las apuestas y dos hijos pueden tener una perspectiva muy diferente. A pesar de que viven en el mismo entorno, influye mucho su pensamiento crítico. Un hijo puede considerarse o inclinarse o decir que el padre lo que hace es realmente aplaudible.
Sin embargo, el otro hijo puede considerarlo no de la misma manera, sino lo ve de una perspectiva más ética y pueden considerar seguir su propio camino, ¿no? En muchos casos, la interacción en estos casos, el entorno sí facilita mucho estas conductas, pero ya va a determinar de los factores personales que tenga cada persona. Es un alto riesgo y hay más probabilidad de que esa persona pueda desarrollar conductas deshonestas si es que su entorno es deshonesto. Ya, listo. Y para finalizar con la última pregunta, ¿cómo una persona construye su éxito a partir del engaño? ¿Qué consecuencias psicológicas enfrenta al perder el control de la situación o ser descubierta? ¿Podría afirmarse que la verdadera ruina es la pérdida de su integridad y la tranquilidad mental más que la pérdida económica? Esta pregunta estaba bastante interesante, pues cuando una persona basa todo su éxito en el engaño, suele vivir en un constante eh, momento de tensión, ya que lograr mantener una mentira realmente es un esfuerzo bastante sobrehumano, ¿no? Y si al descubrirse el ser humano tiene un ego, el cual siempre trata de mantener eh, esa postura. Entonces, sí, puede lograr generar que pierda el control en una situación donde la abrumación, la desesperación y la ansiedad pueda contribuir en su contra, ¿no? Puede generar sobre todo emociones de miedo, culpa, vergüenza e incluso desesperación. Más que todo su impacto económico es la pérdida de la imagen que pueda presentar a otras personas, ¿no? El estilo de vida que una persona en este caso trata de mantener y al ser descubierta realmente pierde todo tipo de credibilidad, sea en su entorno familiar, en su entorno laboral. Entonces, debilita mucho su integridad personal y todos los aspectos a largo plazo. Mm. Listo, entonces eso sería todo por ahora. Gracias, Antonia. Cuídate. Bueno, después de escuchar a la psicóloga, comprendemos por qué Chale actúa de esta manera. Bueno, él no empieza siendo un delincuente, sino que poco a poco él permite que la ambición sea más importante que la honestidad. Bueno, también esta idea coincide con lo que explica Mario a Romero Antola, quien señala que la corrupción tiene sus raíces como en el deterioro de las cualidades morales de una sociedad y en la búsqueda de beneficios personales. También precisamente eso ocurre con Chale, quien manipula los dados con cera para asegurar su victoria y así obtener dinero mediante el engaño. También César Vallejo nos demuestra que cuando una persona pone sus intereses por encima de sus valores, termina perdiendo así su integridad y aparte también su dignidad. Por eso Cera no solo mantiene al lector en suspenso, sino que también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Muchas gracias. Además, el mensaje de Cera va más allá de la historia de un solo personaje. Vallejo también critica una sociedad donde el fraude puede llegar a verse como algo normal. Esta reflexión coincide con la investigación de Friedrich Tate y sus colaboradores, quienes señalan que cuando aumenta la codicia, también aumenta la probabilidad de actuar de manera poco ética para obtener beneficios. Eso es exactamente lo que sucede con Chale cuando decide alterar los dados para ganar. Asimismo, Paulo Freire sostiene que los contextos marcados por la injusticia y la deshumanización puede llevar a las personas a reproducir conductas que afectan la dignidad. Agradecemos de verdad a la licenciada Antonia Palacios por habernos ayudado a comprender desde la psicología el comportamiento de los personajes del cuento Cera y también por ayudarnos a comprender las consecuencias que trae el fraude. Después de analizar Cera, confirmamos nuestra tesis, que es que la ambición y el fraude pueden ofrecer beneficios momentáneos, pero también provocan la degradación moral de quien lo practica. Tanto las ideas de Mario Romero Antola como la investigación de Friedrich Tate
respaldan que cuando los intereses personales se colocan por encima de los principios éticos, aumentan las conductas deshonestas. Por eso lo invitamos a usted a leer Cera. Es un cuento breve, lleno de suspenso, con una enseñanza que sigue siendo actual. Estamos seguros de que al conocer la historia de Chale comprenderás que ninguna ganancia obtenida por el engaño vale más que la honestidad, la dignidad y el respeto. Gracias.